Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios, a este encuentro con Dios, a este momento especial donde el Señor nos ha estado hablando a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección del Señor. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos concedes de nuevamente venir ante tu presencia, abrir tu palabra, oír tu voz a través de ella. Te rogamos, oh Dios, que ilumines nuestra mente, que tu Espíritu Santo sea quien nos instruya, nos enseñe, abra nuestro entendimiento y nos permita comprender las verdades eternas de tu palabra, de tal manera que nuestra fe pueda crecer, pueda fundamentarse y podamos avanzar victoriosos al encuentro de Jesús cuando se manifieste en las nubes de los cielos. Padre, que este tema que tú nos has enviado a través del apóstol Pablo pueda tener claridad en nuestras mentes, pueda traer esperanza a nuestros corazones, regalarnos el gozo de la salvación y darnos la certeza y la seguridad de que tú, Señor, estás guiando la vida de cada uno de nosotros. Estas bendiciones las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El capítulo 6 va a iniciar una sección nueva de la epístola de Pablo. Hasta ahora, el apóstol había tratado más bien la parte objetiva del plan de la redención. Se había centrado en lo que Dios ha hecho y cómo puede el hombre recibir esos beneficios. A partir del capítulo 6, va a recibir o va a centrarse a hablar de los aspectos más subjetivos, es decir, de los efectos de la gracia y de la justicia en la vida del cristiano. El Evangelio es un poder que no solamente resuelve el problema de la culpa del hombre, sino que transforma y cambia las prioridades del hombre, reorienta su vida. Dios justifica al impío que cree y al creer implica un compromiso, implica una entrega de nuestra vida al Señor, de tal manera que a partir de ese momento Dios va a guiar nuestras decisiones, va a guiar nuestra voluntad y va a guiar cada aspecto de la vida de los hijos de Dios. Los capítulos 6, 7 y 8 tratan del tema de la santificación. No tanto lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que quiere ahora hacer en nosotros. Encontramos que estos capítulos cubren tres aspectos fundamentales del plan de la salvación. El capítulo 6 habla de victoria en relación con la carne. El capítulo 7 de libertad en relación con la ley. Y el capítulo 8 de seguridad en la nueva elección con el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a comenzar esta serie que habla ahora de la santificación. Del capítulo 5 estuvimos hablando de la justificación. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8, Pablo va a hablar ahora de la santificación. Y comienza esta sección de la santificación con una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí en Romanos 6:1, ¿no? Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay allí un interrogante, una pregunta que es formulada por los críticos, por aquellos que estaban criticando la teología de Pablo en sus días. Y entonces Pablo toma ese interrogante para dar respuesta en el capítulo 6. Ellos se sentían inquietos con el énfasis sobre la gracia de Dios. No lograban poder estar de acuerdo con este tema de la gracia de Dios. Y entonces
ellos decían de una manera quizás irónica, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, vivimos una vida licenciosa, vivimos una vida de pecado, entonces, para que la gracia de Dios se manifieste. Por eso Pablo inicia esta sección precisamente usando la pregunta que sus críticos estaban realizando. En los capítulos 3, 4 y 5, el apóstol ha estado presentando un cuadro alentador de la situación actual del hombre. Después de haber estado condenado y sin esperanza, se encuentra ahora con la gracia de Dios. Y esta gracia le permite al hombre experimentar la redención de una manera gratuita. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, seguro, con libre acceso a la presencia de Dios, lleno de esperanza en cuanto al futuro. Antes había estado perteneciendo a Adán. Adán, al desobedecer a Dios, había caído en pecado, se había convertido en esclavo del pecado, en esclavo de Satanás, esclavo de la muerte. Pero Pablo dice que por medio de la fe, por medio de la justificación por la fe, ahora pertenecemos a Cristo, el autor de la salvación y de la vida. La ley había sido dada para Israel para que el pecado abundase más, es lo que habíamos estudiado. Mas cuando el pecado abundó, entonces Pablo dice, sobreabundó la gracia. Allí en Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 20, Pablo había presentado este aspecto. A tal punto que ahora la gracia reina soberana. Ese era el argumento, esa era la teología de Pablo con relación al concepto de la justificación por la fe. Pareciera que el cuadro que Pablo había presentado hasta este momento no estaba totalmente balanceado. No ha dicho hasta este momento nada en cuanto al discipulado o a la responsabilidad personal a la obediencia. Cuando se leen esos capítulos y no leemos toda su carta en su conjunto, en su contexto, pareciera que las obras, la obediencia y la ley no juegan ningún papel importante, no tiene trascendencia, que simplemente pareciera que es solo la justicia. Pablo no habla más de otros temas en esos versículos. De ahí que algunos han llegado precisamente a enseñar que somos salvos por la fe y que no importa, solo Dios se interesa en ti, en lo que hay en tu corazón. Así que Dios no está interesado en la manera como tú vives, en la manera como tú te alimentas, en la manera como tú te recreas, en la manera como te diviertes, porque solo es creer en el Señor Jesús. Pero saben, Pablo ahora va a presentar un balance equilibrado a partir del versículo 6. Varias veces Pablo hizo referencia a las obras como si no jugaran ningún papel importante en la redención del hombre. La pregunta entonces implica que el evangelio de la gracia de Dios que predicaba Pablo llevaba un descuido de la ley, de la desobediencia que conllevaba al antinomianismo, es decir, a una postura en contra de la ley. Hoy hay muchos que enseñan precisamente estos argumentos que usaron los retractores de Pablo en sus días. Aquellas personas se llaman antinomianismo, aquellas personas que están en contra de la ley de Dios. Incluso se enseña que la ley fue clavada en la cruz y que ya la ley no tiene importancia, no necesitamos obedecer esa ley. La presentación del evangelio de la gracia de Dios y de la total imposibilidad de salvación por obras iba a levantar muchas sospechas y críticas en los días de Pablo. Y entonces Pablo comienza el capítulo 6 para ahora dar respuesta a esas críticas. Pablo va a dar respuesta de lo que realmente es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que ofrece esa gracia de Dios?
el perdón de los pecados. Pero también Pablo va a hablar que no solo la gracia trae perdón, que no solo la gracia trae reconciliación, sino que también la gracia de Dios trae victoria sobre el pecado. Y cuando entonces nosotros hablamos de que la gracia de Dios no solo me justifica, me reconcilia con Dios, sino que también trae victoria sobre el pecado, ese es el paso donde Pablo va a hablar de la santificación en la experiencia de los hijos de Dios. En este capítulo va a mostrar que la gracia no solo justifica, sino que también santifica. Y saben, Pablo usa dos argumentos paralelos en el capítulo 6 para establecer su respuesta. El primero es que la gracia de Dios une al creyente con Cristo. Y lo va a desarrollar del versículo 1 al 14. Esa parte la vamos a analizar hoy. La segunda es que lo coloca en una nueva esclavitud. Versículo 15 al 23. Esta parte la vamos a tocar más adelante en el siguiente tema. Entonces, vamos a empezar a hablar de ese primer aspecto importante. La gracia de Dios une al creyente con Cristo. Vamos a hablar entonces de los resultados de la unión con Cristo. ¿Qué sucede en la experiencia de los hijos de Dios cuando ellos están unidos a Cristo? Cuando han sido justificados por la fe, cuando han sido reconciliados con Dios. Cuando llegan a caminar en esa experiencia maravillosa con Dios, se dan unos resultados y vamos a analizar cuáles son esos resultados. Pablo rechaza decididamente la noción de que la gracia de Dios conduce a la licencia y al pecado. Lejos está en el concepto de Pablo. Por el contrario, la gracia de Dios acerca al ser humano a la excelencia de la vida cristiana, a una experiencia que antes no había podido obtener, que no había podido experimentar. Ahora camina en el sendero de la santificación, ahora camina en el sendero de la obediencia, ahora está cumpliendo la voluntad de Dios, porque la gracia no solo justifica, sino que da poder para vencer el pecado. Vamos a analizar razones por las cuales la gracia no puede conducirnos al pecado, como los críticos en los días de Pablo lo presentaban. Pablo va a mencionar 5 razones por las cuales la gracia no puede conducir al pecado y las va a desarrollar a partir del versículo 1 hasta el versículo 14. Entonces, lo primero que Pablo va a presentar está en el versículo 2. Muertos al pecado. Mira lo que dice el versículo 2. Él le va a responder la pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora Pablo dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Así que el primer argumento que Pablo presenta para enfrentar a sus críticos es que si estamos muertos al pecado, el pecado no puede gobernar ya sobre la conciencia, la vida de los seres humanos. En esta sección, entonces el apóstol comienza a discutir los efectos prácticos de la justificación, sus efectos en la vida del creyente, es decir, Pablo va a hablar de la santificación. En primer lugar, esta expresión hemos muerto, el verbo hemos, está en tiempo aoristo y esto es muy importante entenderlo, lo cual se refiere a una acción que ocurrió en el pasado, pero ha sido completada, no es una acción inconclusa, es una acción que ya ha sido completada en el pasado también. Es decir, es algo que es completo en la experiencia de los hijos de Dios. Por lo que no quiere decir que debemos morir al pecado, no es algo que debamos hacer nosotros. Pablo va a ser muy claro en este aspecto.
Habla de algo que ya ocurrió y en forma definitiva y final en el pasado. Es decir, morir al pecado en el versículo 2 de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esa expresión está hablando de algo que ocurrió en el pasado, que fue completa en el pasado, que fue definitiva en el pasado, pero es interesante que en esa acción no participó el hombre. Fue una acción que Dios realizó. Dios realizó por nosotros. Por lo que no quiere decir que debemos morir al pecado. No es algo que debamos hacer nosotros. Habla de algo que ya ocurrió y en forma definitiva y final en el pasado. La muerte de la cual habla el apóstol Pablo es el hecho de haber escapado de una vez por todas de sus amenazas, de su tiranía. Ya el pecado no puede ejercer control y dominio absoluto sobre los seres humanos, porque ya el pecado, de acuerdo al pensamiento de Pablo, fue derrotado. La muerte fue derrotada, fue vencida también. Entonces, Pablo presenta que al estar unidos ahora con Cristo, hemos escapado de la pena del pecado, que es la muerte. Hemos escapado porque hemos muerto en el sustituto. Así que es interesante la manera como Pablo está presentando este argumento. Del versículo 2 dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Pero es interesante que ese hemos muerto en el pecado no es la muerte literal del ser humano. No soy yo el que ha muerto, sino que nosotros morimos en Cristo Jesús, en nuestro sustituto. Recuerda que en los capítulos anteriores, Pablo dice que Él tomó mi lugar, Él murió en mi lugar, y al morir en mi lugar llevó sobre sí mis pecados. Ahora Pablo dice que cuando yo acepto por la fe la gracia de Dios, acepto lo que Cristo ha hecho por mí, cuando yo creo y acepto eso, ahora yo también, dice Pablo, morí con Cristo al pecado. Pero esa acción la realizó fue el Señor. Por lo tanto, podemos entonces afirmar que al haber muerto al pecado, quiere decir que a través de nuestra relación con Cristo, hemos recibido el castigo que merecían nuestros pecados. Hemos muerto, estamos libres. En Él hemos muerto al pecado. En Cristo hemos muerto. Luego, la segunda razón por la que Pablo dice que nosotros no podemos continuar en el pecado, después de presentar su primer argumento, hemos muerto al pecado, pero Pablo está diciendo que esta es una acción que se realizó en el pasado, que fue completa y total, pero esa acción la realizó Cristo. Y que nosotros morimos con Cristo al pecado. Por eso Pablo dice, si hemos muerto al pecado, ya no podemos perseverar en el pecado. El segundo argumento de Pablo está en el versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que el segundo argumento de Pablo es que hemos sido bautizados en Cristo. Dice, por esa razón el pecado no va a reinar en nosotros. Pero aquí Pablo está utilizando el bautismo de una manera totalmente diferente. Es decir, Pablo no está hablando aquí de la inmersión, del bautismo que nosotros practicamos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Él le va a dar un significado totalmente distinto. El bautismo ilustra cómo el cristiano ha muerto al pecado. El bautismo involucra una participación en la muerte de Cristo. Significa entrar en una nueva relación con Él.
El bautismo significa que el creyente sale de un estado y entra al otro. Otra vez, como los israelitas salieron debajo del yugo de Faraón para obedecer a Dios en la persona de Moisés, su representante. Entonces Pablo utiliza esta figura. El pueblo de Israel fue bautizado cuando atraviesa el Mar Rojo bajo la dirección de Moisés, su libertador, para ser libres ahora del yugo de la esclavitud de los egipcios. Ahora iban a una tierra libre para vivir en libertad. Entonces Pablo utiliza esta figura para decir que de igual manera nosotros hemos sido bautizados en Cristo y a través de nuestro libertador que es Cristo Jesús. Y al pecado no puede reinar sobre nosotros, no puede gobernarnos. El bautismo significa que el creyente entonces sale de ese estado de dominio del pecado para experimentar la libertad a través de la persona maravillosa de Cristo Jesús. Aquí no se refiere primariamente al bautismo, al rito en sí, sino a lo que significa vestidos de Cristo totalmente identificados con Él. El apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 27 utiliza la siguiente expresión. Gálatas 3:27 dice la palabra del Señor: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, cuando yo acepto a Cristo, ahora soy revestido de Él. Él me cubre. Así como la gloria del Padre capacitó a Cristo para volver a la vida, también el poder de Dios capacita al cristiano para vivir una vida nueva, victoriosa y para llevar fruto para la gloria de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora estamos revestidos de Cristo. Ahora el poder de Dios se manifiesta en la vida de los hijos de Dios. Ahora el pecado no se enseñorea de aquellos que están experimentando la gracia de Dios. Saben, mis hermanos, si hay alguien que realmente puede vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios, si hay alguien que realmente puede obedecer la ley de Dios, son aquellos que están experimentando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es también poder de Dios para dar libertad a los que le han aceptado, aquellos que han sido justificados por la fe. Allí no para el proceso. Ahora aquellos que han sido justificados están experimentando el poder de Dios en sus vidas para vencer el pecado y para vivir una vida victoriosa. El tercer argumento que Pablo dice por el cual el pecado no se va a enseñorear más de los hombres está en el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, Romanos, estaba leyendo Gálatas, Romanos 6, versículo 6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el argumento número 3 de Pablo es que el viejo hombre fue crucificado. Pero surge una pregunta aquí. ¿Quién es el viejo hombre que fue crucificado? Necesitamos responder esa pregunta, porque Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es ese viejo hombre que fue crucificado? Y para esta pregunta se han ofrecido varias respuestas. Una muy común es la que sostiene que el viejo hombre es sinónimo de la naturaleza carnal pecaminosa y que ésta muere.
Es decir, que lo que muere es la naturaleza pecaminosa. Y entonces, desde esta perspectiva, cuando te unes a Cristo, quiere decir que ya no hay más tendencia al pecado, porque la naturaleza pecaminosa desapareció, la naturaleza pecaminosa muere, y por lo tanto, entonces ya esa persona no podría pecar. Pero mis apreciados, la realidad es que cuando una persona acepta a Cristo, su naturaleza pecaminosa no desaparece, no muere en un sentido absoluto, porque el pecado sigue reinando. Bueno, la expresión no tanto sería reinando, sino el pecado sigue estando inherente en la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano sigue siendo pecaminosa y con tendencia hacia el pecado. En otra de sus cartas nos ayuda a entender lo que él quiere expresar aquí en el versículo 6, donde dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 22, en este texto el apóstol Pablo nos ayuda a entender qué es lo que él quiere significar cuando dice que nuestro viejo hombre ha muerto. Efesios 4, 22 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está contaminada por los deseos engañosos. Entonces, nótese que lo que Pablo está diciendo en Efesios, que nos permite entender lo que está diciendo en Romanos, es que lo que fue crucificado es nuestra pasada manera de vivir. Esa vida que vivíamos cuando estábamos en Adán, la antigua vida de pecado habitual, esa vida de completa rebeldía, era nuestra pasada manera de vivir. Mira cómo Pablo lo presenta allí, ¿no? Es bien claro en cuanto a la pasada manera de vivir, y ahora dice despojado del viejo hombre. Es decir, el hombre que muere es nuestra pasada manera de vivir. Ya por la gracia de Dios, la persona que se embriagaba ya no lo hace. La persona que fornicaba ya no lo hace. La persona que hacía trampa en los negocios ya no lo hace. La persona que vivía chismeando ya no lo va a hacer. La persona que vivía criticando ya no lo va a hacer. La persona que era pendenciera, la persona que era conflictiva, ya no va a ser así. Era la pasada manera de vivir la que el apóstol Pablo está diciendo que ha muerto. No la naturaleza pecaminosa. Cada día necesitaremos de la gracia de Dios para mantenernos en esta experiencia, porque la naturaleza pecaminosa desaparecerá solo cuando Cristo venga por segunda vez, cuando transforme esto mortal en inmortal, cuando transforme esto corruptible en incorrupción. Allí el pecado, la naturaleza pecaminosa desaparecerá totalmente para siempre. Es posible que Pablo use intencionalmente la figura de la crucifixión, porque allí hay una lección importante, hay una lección espiritual que nosotros podemos extraer. La persona crucificada, mira qué interesante, no moría instantáneamente como alguien que era decapitado, como alguien que era quemado, sino que al ser clavado en la cruz, perdía el derecho a la vida, a gobernar a otros e imponer su voluntad. Por eso Pablo usa la expresión de hemos sido crucificados, el viejo hombre. En el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, entonces ese viejo hombre ya pierde el control, pierde el dominio sobre mí y ya no puede ejercer su voluntad sobre mí, porque ese viejo hombre, esa manera pasada de vivir, dice el apóstol Pablo que fue crucificada. Y el versículo en la segunda parte del versículo 6, dice allí:
dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en la parte 2, en la parte B de este versículo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí hay una palabra interesante que nos permite poder tener más claridad sobre este versículo. La palabra destruido es una palabra con un especial significado. Es la palabra misma que se usa en Hebreos 2:14. Y vamos a mirar cómo Pablo la usa en Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que esa palabra destruido significa incapacitar, privar de poder, derrotar. Lo que el apóstol quiere presentarnos entonces a través de este versículo es que cuando el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, entonces ya el cuerpo de pecado ha sido destruido para que no sirvamos más al pecado. Aunque la cabeza de la serpiente no fue herida en la cruz, esta no fue aniquilada. Todavía molesta, todavía quiere gobernar a pesar de que no tiene más derecho. Ya tú sabes que en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás y él quedó allí desenmascarado, perdió su derecho. Sin embargo, sigue dando guerra, ¿cierto? Todavía sigue molestando. Así es el pecado. Aunque fue crucificado, ¿cierto? Allí, cuando nosotros fuimos, Pablo dice, fuimos crucificados con Cristo. Fue destruido. Sin embargo, él sigue aún molestando. Él sigue dándonos problemas todavía. De igual manera, el viejo hombre no es destruido en el sentido que desaparezca, sino que pierde el derecho a ejercer el control, de tener autoridad. Ya no tiene el derecho. Con Cristo hemos obtenido una victoria extraordinaria y maravillosa. El argumento número 4 de Pablo se encuentra en el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el argumento número 5 dice considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es decir, los hijos de Dios hoy deben considerarse en que están muertos al pecado, que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene el poder sobre nosotros, porque ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús. Es interesante notar que en el versículo 11 se encuentra el primer imperativo, la primera orden de la epístola. En todos los 144 versículos que Pablo ha analizado hasta este momento, es el primer lugar y momento donde aparece un orden, un mandato. Considerados es la primera exhortación que aparece. Por 6 capítulos y medio ha estado muy ocupado exponiendo lo que Dios ha hecho para salvar al hombre, sin mencionar ningún imperativo. Y ha pintado un cuadro sumamente generoso, casi imposible de creer, a menos que sea por la gracia de Dios. Pero lo que es verdaderamente notable en lo que Pablo está presentando a partir de este momento es que la exhortación no tiene que ver con el deber del ser humano. No es un pedido a hacer algo, sino a creer en lo que Dios ha hecho. Mire qué interesante. Dice el versículo, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Y esa palabra considerar viene del griego logizomai. Y vamos a analizar qué significa considerar en su lenguaje primario, en el griego. La palabra ligosomai tiene dos usos principales en el griego, como se utilizaba en los días de Pablo. Se usa en asuntos comerciales para evaluar un objeto y evaluar pérdidas y ganancias. En español tenemos algunas palabras que preservan algo de su sentido: logística y logaritmo. En segundo lugar, se usaba en filosofía para referirse a un razonamiento racional, no emotivo. Este significado se mantiene en nuestras palabras lógica y lógico. Lo que tienen en común estos dos usos es que la palabra ligosomai tiene que ver con la realidad, con las cosas tal cual son. La cantidad que se registra, que se contabiliza en el libro, debe corresponder con la realidad. Eso significa la palabra considerar. Entonces miremos lo siguiente. El apóstol Pablo dice que el que no tenía pecados, es decir, Jesús, por nosotros se hizo pecado. Es decir, nuestros pecados se colocaron en la cuenta de Cristo. Ahora en la cuenta del Señor estaban registrados nuestros pecados. Aunque Él no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquí hubo una transacción comercial. Él recibió nuestros pecados, fueron depositados en la cuenta de Cristo. Y ahora mire cómo sigue diciendo. El que no tenía pecados, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, ahora la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, su santidad, ahora es colocada en la cuenta del hombre. Eso es lo que está tratando de expresar Pablo a través de esa palabra ligosomai, legizomai, que significa considerados, considerad. En el capítulo 6 comienza la sección, entonces, donde se hablan de los deberes del cristiano. Su punto de partida es que debemos considerar como real, como verdadero lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ya hemos mencionado qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es muy importante que podamos tener claro este concepto, mis hermanos. Es sumamente fundamental que podamos entenderlo para poder avanzar ahora en el proceso de la santificación. Recuerda que la justificación me da el derecho para el cielo, pero la santificación, la idoneidad. Hasta ese momento, por la fe en Jesucristo, yo tengo el derecho al cielo. Pero ahora esa gracia también obra la santificación, la idoneidad para el cielo. Es notable que el primer paso para crecer en la vida cristiana es considerar como verdadero, como un hecho, lo que Dios ha hecho. De ahí parte la experiencia de la vida cristiana victoriosa. Creer y aceptar lo que Dios ha hecho en mi favor. Cuando el cristiano entonces se considera muerto al pecado, no quiere decir esto que no va a pecar más, pero sí quiere decir que ha muerto a la pasada manera de vivir, la vida antigua dominada por el pecado. Ya el pecado no ejerce dominio absoluto sobre el hombre. En esa experiencia de la vida cristiana, en ese caminar de la senda de la santificación, el pecado ya no me controla y me gobierna como en el pasado. Pero puede ser que en ese caminar con el Señor yo cometa errores. Yo puedo equivocarme.
y en algún momento pueda pecar, porque dice la palabra de Dios que no hay hombre que no peque. Pero saben, eso ya son hechos aislados, ya no es la tendencia del cristiano, porque hemos muerto a nuestra manera de vivir. Por eso la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sabe? Antes de esto, Pablo ha dicho, el apóstol Juan ha dicho, porque esto está en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 2, capítulo 1 y capítulo 2, Juan ha dicho que el que dice que no tiene pecados es mentiroso y la verdad no está en él. Pero luego dice que el que permanece en él no peca, porque la simiente de Dios se manifiesta en él. Así que pareciera que encontramos dos textos que se contradicen. Uno que dice que el que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Pero ahora en este dice que todo aquel que permanece en él no peca, porque la simiente de Dios se manifiesta en él. Y luego en el capítulo 2 y el versículo no va a decir: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es el ideal de Dios. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que en la medida en que yo me mantenga unido a Cristo Jesús, la simiente de Dios se manifieste en mi vida. Recuerde que la simiente es Jesucristo. Yo no puedo pecar. Pero tampoco puedo decir que no peco, porque mi naturaleza es pecaminosa. Y en algunos momentos de mi caminar con Dios, yo puedo cometer errores. La Biblia registra la experiencia de los grandes héroes de la fe, que mientras avanzaban en su experiencia cristiana de santificación, en una experiencia de madurar en la fe, en ese caminar con Dios se equivocaron, cometieron errores. Pero por eso Juan dice: pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Saben, Elena de White presenta este concepto claro en Mensajes Selectos, tomo 1, página 422. Mira cómo ella explica esto que estamos mencionando. Cuando estamos cubiertos por la justicia de Cristo, no tenemos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obra dentro de nosotros. Quizás cometamos errores, pero, dice ella, aborrecemos el pecado que causa los sufrimientos del Hijo de Dios. En otras palabras, el cristiano ya no siente gusto en el pecado, siente dolor cuando se equivoca, cuando falla, y aborrece el pecado. Pero la naturaleza pecaminosa sigue estando presente en la vida de los cristianos. Hay este pensamiento, hermanos, que es precioso, ¿saben? Capítulo En Camino a Cristo, en la página 51. Allí encontramos este pensamiento y créanme que cada vez que lo leo y reflexiono en él, me llena de gozo, me llena de alegría y me ayuda a entender las luchas que como hijo de Dios yo estoy enfrentando cada día. Espero por la gracia de Dios que este pensamiento que voy a compartir con ustedes del camino a Cristo, la página 51, pueda llevar esperanza y gozo a sus corazones, como lo ha traído a mi corazón y a mi vida, y que también pueda abrirle el panorama para entender cómo podemos avanzar en el camino de la santificación. Dice: tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados, ni puedes cambiar tu corazón y hacerlo santo. Mas Dios promete hacer esto por ti mediante Cristo. Nótese lo que está mencionando. Dice: tú eres un pecador. No puedes expiar tus pecados, ni puedes cambiar tu corazón y hacerlo santo. Yo no puedo hacer eso. Mira, yo puedo esforzarme, puedo luchar, pero yo no puedo hacer a mi corazón santo. Pero mira qué va a hacer Dios. Mas Dios promete hacer esto por ti mediante Cristo.
¿Quién va a ser mi corazón santo? ¿Quién va a expiar mis pecados? ¿Quién va a hacer aquello que yo no puedo hacer? Cristo. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Cree en su promesa. Tú tienes que creer que Jesús te va a hacer santo. Tienes que creerlo. Confiesa tus pecados y te entregas a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como hace esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho, está sano. Tal como Cristo dio potencial al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es si lo crees. Así es, no porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos creer en la promesa de que el Señor nos va a hacer santo, aunque no lo sintamos, creamos. Y así como el paralítico recibió poder para levantarse y caminar, si creemos en la promesa de Dios, recibiremos poder para levantarnos y caminar una vida en santidad en la presencia de Dios, por su poder y por su gracia. Y el argumento número 5 de Pablo, y el último, se encuentra en el versículo 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestros apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo concluye en esta primera sección del capítulo 6 diciendo que el pecado no se puede enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol concluye la sección con un trazo magistral. Había comenzado negando la acusación de que la gracia fomentara el pecado. En ninguna manera había dicho en forma categórica. Ahora concluye diciendo que la gracia es en realidad la solución, la única solución al pecado. La gracia es la que nos imparte el poder para vencer el pecado. Al comienzo parecía que estar bajo la gracia era la causa del problema, pero concluye diciendo que el estar bajo la gracia es la razón por la cual el pecado no domina más al hombre. Es por la gracia que eso sucede. Pero ahora vamos a analizar dos conceptos. ¿Qué es estar bajo la gracia y qué es estar bajo la ley? Vamos a analizar qué es estar bajo la ley. Mis hermanos, estar bajo la ley es depender de ella, es aceptar la obligación de guardarla, pero ojo, como medio de salvación, lo cual no lleva a la salvación, sino a la condenación. Es decir, estar bajo la ley, cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, lo que Pablo quiere decir es usar la ley como medio de salvación, pretender tratar de guardarla para alcanzar la salvación. Y recuerda que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios a su totalidad. Recuerda que la ley es espiritual y nosotros somos carnal. Que por eso Cristo vivió la ley, la obedeció perfectamente para que esa obediencia perfecta de Jesús contara a nuestro favor. Así que nosotros no podemos usar la obediencia a la ley como medio de salvación. No es ese el camino que Pablo está presentando. Y presenta un argumento interesante. ¿Por qué no podemos usarla como medio de salvación? Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 10 el apóstol presenta: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces, mis hermanos, recuerden que Pablo lo que quiere decir es que el hombre no puede rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios y tratar de salvarnos a través de la obediencia a la ley. Estamos bajo maldición, porque el propósito de la ley no es la salvación del hombre. El propósito de la ley es mostrar el pecado. Ya Pablo lo había presentado anteriormente.
Solo Cristo puede permanecer en obediencia total a todo lo que la ley demanda. Ahora, ¿qué es estar bajo la gracia? Es sencillamente reconocer nuestra total dependencia de la obra de Cristo para la salvación y de esta manera encontrar la justificación y la santificación. Es decir, solo por la gracia de Dios que trae poder a la vida del pecador, es como ahora yo sí puedo conformarme a la ley de Dios y puedo obedecerla en una dependencia absoluta de Cristo, usando el poder de Cristo que me concede para ahora sí poderme conformar con la voluntad del Señor. Entonces eso significa estar bajo la gracia y estar bajo la ley. Concluimos entonces, hermanos, esta sección mencionando que el mejor ejemplo de lo que sucede cuando una persona acepta la gracia de Dios es la vida misma del apóstol Pablo. De un fariseo duro, legalista, lleno de justicia propia, se transformó en un cristiano humilde, íntegro, victorioso y servicial. Y esto fue posible porque el evangelio para él no fue una sola teoría. Él podía muy bien decir sin ninguna jactancia: para mí el vivir es Cristo y por la gracia de Dios soy lo que soy. Mi querido hermanos, también nosotros por la gracia de Dios podemos vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios, porque la gracia de Dios trae poder para vencer, trae poder para obedecer su ley, trae poder para conformarnos a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos experimentar esta gracia poderosa de Dios que no solo trae justificación, sino que también trae santificación. Dios te bendiga.